sentí en esta mañana preguntar si hay algún testimonio por allí de algo que Dios haya hecho. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quién quiere dar un testimonio? Vamos a amén. Gloria a Dios. Yo en lo personal, yo tengo bastantes cosas que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Ha hecho Dios algo en la vida de ustedes? ¿De todos ustedes? Ok, entonces, eso nosotros tenemos que darlo a conocer, no quedarlo solo para nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque allá afuera, en el mundo, allá afuera, hay personas que están atravesando lo mismo que usted y lo que Dios, de la manera como Dios le salvó, le ayudó a sacarlo, de esa manera esta otra persona necesita encontrar que usted le dé el tip, le dé la solución, cómo Dios le hizo o qué fue lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo, no quedarlo nosotros mismos, porque recalco, allá afuera hay personas que necesitan escuchar de ese testimonio tenemos que hacerlo, ¿para qué? Para dar a conocer a este Dios bueno y maravilloso, amén. Así es de que no se quede ese testimonio allí que decir, ah, no, pero es que yo como que lo voy a dar, que voy a tartamudear y que hay que me van a ver por allá, que me va a ver. Olvídese todo eso en el nombre de Jesucristo. Deme ese testimonio, hermanita, venga para acá. Vamos a ver. Rompa el hielo. Díganos. Bendiciones a todos. Yo fui sanada por Dios y también por la ayuda de la hermana A través de ella. Sí, Wow. entonces fui sanada. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, yo tenía ya 2 semanas Ujú. con un dolor aquí, en un riñón. En un riñón. Sí, y Ok. yo tomaba medicamentos. Yo le decía a mi esposo que tomaba las pastillas y nada. Me tomaba a veces en la mañana, en la mediodía, después que almorzaba, en la cena también, y nada. Nada, que se me quitaba el dolor. Y en la noche era un malestar, como un juego, que no me dejaba ni dormir, no podía, bueno, pues no podía no hallaba ni puesto ni para dormir, nada. Y yo le decía, este Wow. dolor no se me quita. Y ya después lo sentía en mi espalda, sí, y se me bajaba, pero solo para el lado aquí, para el riñón. Ujú. Y entonces el domingo que estuvimos orando y la hermana, entonces Allí recibió la sanidad. recibí la sanidad, porque ese día nos fuimos con mi esposo a comer Ajá. y de ahí lo fuimos para la casa. Fuimos a Ajá. hacer un mandado y fuimos a la casa. De ahí estaba yo acostada y le digo, amor, le digo yo. Él estaba sentado viendo unos capítulos ahí de David. Ujú. Y le digo, fíjese que el dolor ya no lo tengo. Le digo. Yo fui sanada, le dije yo. Wow. Gloria a Dios. Sí, Gloria a Dios. Si ven, eh, gloria a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Si ven lo que Dios hace. O sea, alguien más que quiera decir algo. ¿No? Saben que Dios, el Dios en el que creemos, este Dios es poderoso. Poderoso. ¿Por qué le digo a ella? Pone mano. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él, ¿todo bien allá? Gloria a Dios. Dice que Él repartió dones. Y entre esos dones está el don de sanidad. Y Dios le mandó a decir a ella que ella tiene el don de sanidad en sus manos. Jesús dijo, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos ¿qué? Sanarán. Tú lo experimentaste, yo también lo experimenté a través de las manos de mi esposa.
Yo tuve un pequeño accidente en el trabajo, no podía sentar este pie, ni tan siquiera ponerlo un poco, me doblé y como que me lastimé las ligaduras, qué sé yo, de los que está entre medio, perdón, de la rodilla, de los gonces o de la unión, qué sé yo, no soy médico, no sé cómo se llama. Da que era grande el dolor, inmenso el dolor. Y me tocaba trabajar de esa manera, me tocaba trabajar así como estaba. Y mi esposa oró y declaró sanidad. Yo creí la sanidad. Yo creí la sanidad. Y me fui al trabajo. Esto fue en la noche. Al siguiente día amanecí con el dolor intacto, ¿verdad? Me fui a trabajar. Y cuando venía todavía me dolía. Pero cuando entro a la casa, el tipo subía y bajaba las escaleras. Cuando mi esposa me mira, me dice, oye, pero tú ya caminas. Y le digo, tú sabes que mira, no siento absolutamente nada en mis pies. Nada, nada, mira, puedo bajar y puedo subir. O sea, wow, digo yo, qué poderoso, qué bueno es nuestro Dios. Y como eso, tengo muchísimos testimonios que compartir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trata? ¿De qué se trata esto? De creer. Si tú lo crees, recibes la sanidad y lo hemos podido ver, ¿verdad? Entonces, no son las manos de mi esposa, pero Dios usa a las personas como instrumento para poder llevar a cabo los milagros, los prodigios, las hazañas que tiene Dios. Así como Dios te ha sanado del riñón, tú, así como Dios te ha sanado del riñón a ti, así a otras personas Dios les ha puesto muchos órganos nuevos. Este Dios es real, este Dios es real. Es imposible callar las maravillas de este Dios. Por eso le digo a usted, si Dios ha hecho algo, no calle eso, no calle eso. Porque si usted calla eso, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo podemos dar a conocer este Dios? ¿Cómo podemos darlo a conocer? Entonces, no se quede de ese testimonio. ¿Me explico? Porque de esa misma, repito, lo mismo que usted está atravesando, hay alguien más. Y en este día declaramos sanidad en el nombre de Jesús para todas aquellas personas, para los que están aquí y los que están allá a través de las redes sociales. Les decimos en el nombre de Jesucristo que el Dios en el que nosotros conocemos, Dios es poderoso. Dios me dio una palabra a través de mi esposa, o sea, Dios se la dio a mi esposa la compartió conmigo y la palabra es para ti. Dios mandó a decir que Él hace o que Él va a hacer lo imposible y que usted tiene que hacer lo posible. Que Él va a sanar el golpe que está en la córnea. Que Él va a sanar, repito, el golpe que está en la córnea adentro, que Él va a sanar adentro, pero que lo de afuera, Él va a usar un médico para que pueda ser sano. Yo no sé si usted lo recibe, eso es lo que manda decir Dios. En este día yo les voy a hablar de un hombre llamado Jonás. Jonás, les voy a contar la historia de este hombre llamado Jonás. Jonás era un profeta que Dios le manda a que vaya a hablarle a un pueblo de Nínive, al pueblo de Nínive, porque dice la palabra que Dios le dijo a Jonás, la maldad de este pueblo ha llegado hasta mis oídos y yo los voy a mandar a destruir. Jonás, cuando oye la voz de Dios, trata de esquivar a Dios.
Y dice la palabra que se iba huyendo de la presencia de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado lo mismo que a Jonás, que a veces Dios le dice, tal vez en un shopping center o qué sé yo, en algún lugar, Dios le dice, mira, hace algo, pero se hace el bobo. ¿Cuántos se han hecho los bobos aquí alguna vez? Yo soy el primero. Dios me ha dicho cosas y yo me ha pasado las mismas de Jonás, que ignoro esa voz y me voy para otro lugar. Cuando lo que yo quiero que usted entendamos es que cuando usted es un servidor de Dios, usted y yo tenemos que estar conscientes de que Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, le va a decir, préstame tu vida para yo hablarle a aquella persona. Yo no sé cuántos de ustedes les han hablado a personas, Dios ha puesto a que vayan a orar por alguien o que le hablen, pero si han hecho allí, ¿verdad? Si han ido. La misma de Jonás. Jonás dice que él se fue a un puerto llamado Jope para tomar un barco, según en la humanidad de este hombre llamado Jonás, irse a Tarsis, a otro lugar, huyendo de la presencia de Dios. La palabra dice que nosotros no estamos, invisibles a los ojos de Jehová. ¿A dónde se puede meter un humano que la mirada de Jehová Dios, o que la vista de Jehová Dios, o que los ojos de Jehová Dios no lo vean? ¿A dónde podría ser? Dice la palabra que ya se puede meter al fondo del mar, de allí lo sacará Dios. Se puede meter, puede hacer un búnker, puede hacer un hoyo dentro de la tierra, de allí dice Dios que lo va a sacar. Que puede hacer una nave y se puede ir para otro planeta. Dios dice en su palabra que de allá lo va a desbarrancar, porque nada hay invisible a los ojos de nuestro Dios, de este Dios. ¿A dónde podemos ir si que no nos vea Dios? No podemos ir a ningún lugar. El Dios que yo les vengo a predicar, que les estoy dando a conocer, es un Dios que es más allá de cualquier pensamiento o razonamiento humano. Yo quiero que usted se imagine un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Que si usted se imagina que si usted tuviera poder y usted diría, yo quisiera hacer una casa de puro oro, de las piedras más preciosas, en su imaginación, hacerse un castillo de perlas preciosas, basado a lo que usted se imagine. Pues déjeme decirle que este Dios en el que yo les vengo a predicar va más allá de cualquier pensamiento, es mucho más todavía de cualquier pensamiento humano. Este Dios es poderoso. Este Dios no solo sana riñones, este Dios, dice la palabra que había un hombre, lo describe como el amigo de Jesús, llamado Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto allí, y Dios lo resucitó. ¿Acaso habrá algo imposible para este Dios? No hay nada imposible para este Dios. Dice la palabra que este hombre llamado Jonás se tomó un barco y para huir de la presencia de Dios. Y cuando Jonás se sube a aquel barco, dice la palabra que en medio del mar, cuando ya iban navegando en el mar, dice la palabra que se levantó una gran tempestad, se embraveció el mar, que dice que entre más avanzaban, el mar se iba embraveciendo más, se iban haciendo más grandes las olas, más gigantes las olas.
Y dice la palabra que cuando estos hombres miraron que el barco se iba a hundir por causa de la tempestad, estos hombres dice que empezaron a arrojar al mar todos los talecos, todas las maletas que andaban en aquel barco para que el barco no se hundiera. Mira, yo quiero que usted entienda esto, que cuando usted le da la oportunidad a que el hombre de Dios ronde al entorno suyo, que esté cerca de usted, entonces Dios le va a decir: tira todas aquellas maletas que has cargado por siempre. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Cuando el hombre de Dios se subió a aquel barco, estos hombres comenzaron a tirar todas las maletas que habían cargado por siempre. ¿Por cuánto tiempo? Porque no querían que el barco se hundiera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en tu vida hay cosas que tú necesitas tirarlas al fondo del mar. Al fondo del mar. Porque hay cosas que he estado cargando por toda una vida. Pablo dijo: hay cosas que para mí me eran ganancia, pero las he dado por perdidas, dijo Pablo. Mientras el hombre de Dios estaba en aquel barco, los tipos estos, los tripulantes de aquella barca, comenzaron a tirar aquello para que no se hundiera. Yo te digo en este día, no permitas que el barco tuyo, el barco que no navegue sin una dirección en el mar de la vida, no permitas. Vas cargado, no deja que se suba, dale la oportunidad al hombre de Dios que se suba, para que estando Dios allí, todo aquello que has cargado por siempre, eso se va a ir en el nombre de Jesús. Y hay unos por acá que ya esas cargas ya son señales que van para el fondo del mar, porque hay maletas que no te son de beneficio para ti. No te son de beneficio para ti. Entonces tienes que tirarlas sí o sí. Yo no quiero que usted salga por esa puerta sin que se vaya libre. Váyase libre en el nombre de Jesús. Si todavía hay maletas, entonces no te vayas. Si te vas, vete pero libre, conociendo de este evangelio. Por eso aquí atrás ustedes pueden ver la visión del ministerio, para que conozcan el verdadero evangelio, para que Cristo sea formado en sus corazones. Hasta que Cristo sea formado en el corazón de cada uno. Cuando ya estos hombres, dice la palabra, cuando ya estos hombres tiraron las maletas, comenzaron entre ellos dice la palabra, a echar suerte. A echar suerte. Ellos comenzaron entre ellos a platicar por qué estaba sucediendo lo que estaba pasando en ese momento. Porque lo que estaba pasando en aquel momento no era normal. Lo que estaba pasando en aquel momento no era normal. Entonces, como no era normal, empezaron a platicar entre ellos, a ver por qué razón estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Entonces, como ninguno de ellos encontró una culpa, qué sé yo, entonces fueron del hombre de Dios. ¿A dónde estaba este? En el fondo de la barca. Dice que estaba durmiendo, roncando el tipo. Y llegó el dueño de la barca y le dijo: oye, pero tú qué haces dormido, Aragán, levántate. Oye, adora a tu Dios, dile a tu Dios porque nos vamos a hundir. Entonces, este les reveló que eso se había levantado porque él iba huyendo a según de la presencia de Dios. Muchos aquí lo que miran en esta historia es la rebeldía de este hombre. Yo lo que miro es la manifestación de Dios. Yo no quiero que usted mire la rebeldía, sino que usted mire la manifestación de Dios. Porque cuando usted mira la rebeldía, entonces usted no recibe nada. Pero cuando usted mira
la manifestación de Dios, las cosas son muy diferentes, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando miraron que no pasaba nada con ellos y que era con el hombre de Dios, que era por causa del hombre de Dios, que estaban pasando todas aquellas cosas y que ya habían tirado las maletas, entonces el hombre de Dios se bajó también de aquella barca y el mar se aplacó. ¿Por qué razón? Porque ya no había nada que tirar. Y dice la palabra que Dios ya le tenía otro barco llamado un pez grande que se lo tragó a este para retornarlo de nuevo al lugar de donde había partido. Entonces, cuando el hombre se baja, ya el mar se aplaca. Y dice la palabra que aquellos hombres dieron gracias a Jehová Dios y que ofrecieron sacrificio a Dios. Si el hombre de Dios no se hubiese subido, aquellos hombres no se hubiesen arrepentido. Entonces yo quiero que tú entiendas la manifestación de Dios. Ahora vamos al punto número 2. Cuando Dios le dice a Jonás, ve a hablarle a este pueblo, este pueblo era una ciudad, narra la palabra, de más de 20,000 personas. Era aquella ciudad. Ahora, tú tienes que entender esto, que para que tú le prediques a una multitud de 20,000 personas, necesario es que tú comiences a predicarte a ti mismo. Yo no sé cuántos están entendiendo. O sea, que antes de que tú te subas a un ring grande, tienes que aprender a pelear en un ring pequeño. O sea, antes de que tú vayas y le prediques a una multitud grande, tienes que empezar a predicarle a una pequeña multitud. ¿Por qué razón? Porque déjame decirte esto. Cuando Dios te manda a predicar, tú no sabes cuál es la capacidad de este Dios. Tú no sabes. Tú hablas de Dios, pero todavía tú no has mirado lo que este Dios es capaz de hacer. Este Dios es capaz de levantar el mar y este Dios es capaz de secar el mar. Este Dios es capaz de darle comida a gente en el desierto por 40 años, abrirles el mar rojo, darles agua y las vestiduras con las que salieron no se envejecieron. No se arruinaron. Este es el Dios que yo te predico. Entonces, para que tú entiendas el nivel, la grandeza de este Dios, entonces es necesario que tú te subas a un barco pequeño como este. Porque tú no puedes pilotear un barco grande si tú no sabes la magnitud o la grandeza de este Dios. Antes de que Jonás fuera a predicarle a un público de 20,000, un poco más de 20,000, era necesario que Jonás mirara la manifestación de Dios en aquel barco, lo que Dios era capaz de hacer. ¿Para qué? Para que tu mente cambie. Porque a veces nosotros le servimos a Dios, pero no hemos mirado todavía lo que este Dios es capaz de hacer. Este Dios es capaz de tornar los momentos de dificultad en bendición. Yo no sé si tú lo crees. Este Dios es poderoso. Poderoso es nuestro Dios. Este Dios, no hay ningún otro Dios como Él. Entonces, para que Jonás entendiera el Dios que le estaba hablando, era necesario que se levantara, que fuera, porque allá en aquella barca habían unos cuantos pecadores que necesitaban también mirar el poder de Dios. Cuando a este se lo traga el pez y lo vuelve a arrojar en tierra, la mente de este cambió. Incluso dice la palabra que adentro del pez estableció una oración y dice que estuvo 3 días. Los 3 días, esto tipifica los 3 días que Jesús estuvo en el núcleo de la tierra recogiendo las llaves que a ti te pertenecen. Esos 3 días que estuvo Jonás adentro
del vientre de aquel pez son los mismos 3 días que Jesús, eso tipifica los 3 días que Jesús estuvo en el núcleo de la tierra pagando el precio por ti y por mí. Cuando Jonás llegó a tierra, que el pez lo vomitó, dice la palabra que Dios le volvió a decir lo mismo. Quiero que vayas y prediques a Nínive, que les digas que la maldad de ellos ha llegado hasta mis oídos y los voy a destruir. Allí ya este tipo estaba docilito. Ya dijo, oye, como ya les obedecí, entonces me he dado cuenta que yo soy hombre de Dios. Y a donde quiera que vaya, yo voy a marcar la diferencia. Nada en la vida pasa sin un propósito. Nada en la vida, cuando tú eres el hombre y eres la mujer de Dios, nada en la vida pasa sin un propósito. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo tiene un plan de Dios. Porque Dios, tú eres mujer de Dios. Tú eres hombre de Dios. Tú eres persona de Dios. Y tenemos que entender eso. Cuando Dios le vuelve a decir a Jonás, cuando Dios le vuelve a decir a Jonás que vaya a Nínive, ya estaba docilito, dijo, sí, voy. Y fue a Nínive. Y dice la palabra que esta ciudad era alrededor de 3 días de camino. Y este hombre empezó a predicar a este pueblo de Nínive un día. Y los 3 días, yo no sé si ustedes están recibiendo revelación o no, yo no sé, pero los 3 días significan 3 días de conferencia. 3 días de conferencia, porque la ciudad, el pueblo, era más de 20,000 personas. Entonces era un grupo de personas de 20,000. Ahora ya traía otra mentalidad. Ya sabía quién era este Dios poderoso. Y que lo que este Dios decía, entonces se cumplía. Entonces empezó a predicarle a este grupo de personas que era de 3 días, la conferencia de 3 días. Entonces dice que empezó a predicarles y a decirles, Nínive, el Señor de los ejércitos manda a decir que ustedes en 40 días van a ser eliminados porque la maldad de ustedes, de este pueblo, ha llegado a los oídos de Dios. Y esto es lo que Dios manda a decir. Era el mensaje de Jonás para aquel pueblo. Y en el primer día de la conferencia, todos entendieron el nivel ¿cómo puedo decir? La dirección del mensaje. Yo no sé si tú necesitas un día más, o yo no sé si tú al primer día tú entiendes el mensaje. Porque esta cosa no se trata de estar 3 días predicándote la misma palabra. Esto se trata que al primer día tú tienes que captar lo que Dios manda a decir. Si Dios manda a decir, es porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él lo va a cumplir. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? Creer la palabra, porque este pueblo dice que no esperó ni los 3 días, sino que al primer día que este hombre andaba predicando el evangelio del reino, diciendo el mensaje de Dios para este pueblo, dice la Biblia, no lo digo yo, dice que la gente comenzaron a correrse la voz de uno al otro, hasta que llegó a oídos del rey. Y dice la palabra que cuando el rey escuchó lo que este hombre decía, oh my God, yo siento la presencia de Dios. Yo no sé si tú crees la palabra o todavía no te ha caído el 20. ¿Quién es este Dios? Yo no sé, de verdad, hasta aquí yo no lo sé. Si tú estás en la bobería o realmente tú ya sabes.
Porque si Dios ya hizo algo en ti, tú ya sabes quién es este Dios, quién es este hombre llamado Dios, cuál es la capacidad de este Dios. Esto no es una religiosidad, esto es una verdad. Este Dios no es de palo, este Dios es real, este Dios es vivo. ¿Sí me explico? Entonces, si es una verdad, entonces cree lo que es verdad. Este hombre llevaba solo un día de conferencia y al primer día de conferencia, al primer mensaje que este hombre dio, toda la gente entendieron lo que Dios mandaba decir. Yo no sé en este día cuántos entienden lo que Dios manda decir. Yo no sé si esperan 2 días más o entienden el mensaje a la primera. Porque el hombre de Dios o el que entiende el valor o la grandeza de este Dios no anda esperando una conferencia de 3 días. Al primer mensaje entiende que tiene que tirar todas las maletas a la borda. ¿Sí me explico? Tiene que tirar todo. Este hombre, un día, y al primer día se corrió la voz. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Dijo, ok, mando a decir a todo el pueblo, mando a decir a toda la gente que a partir de ahora, nadie me coma nada. Nadie coma nada, ni tampoco beban nada. Aún hasta los animales, dijo, no les den ni comida ni bebida. Vamos a ayunar porque si Dios ha mandado a decir, entonces yo creo la palabra y dice la palabra, no lo digo yo, que establecieron un tiempo de ayuno. ¿Y qué es lo que pasó? Porque escucharon el mensaje, dice la palabra que Dios se arrepintió de lo que iba a mandar a hacerles. Dios se arrepintió, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque entendieron el mensaje. Entendieron el mensaje. Y ya hay gente que no entiende el mensaje. Dios habla, Dios manda a decir, pero lo que miran es el predicador, no miran a Dios. Yo no sé cómo tú me ves. Si tú me ves a mí, tú no vas a recibir nada. Pero si tú miras a Dios a través de mí, entonces tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar y la palabra tú la vas a recibir no de parte de mí, sino que de parte de Dios. Hay momentos que Dios te manda a decir, hija, yo te quiero, yo te amo, y etcétera, etcétera. Pero cuando estás mal, Dios mismo te manda a decir, tienes que aflojar esas cosas, tienes que botar todo eso. Tienes que tirarlo por allá, porque eso dice Dios no me agrada. Y aquí de qué se trata, de agradar a nuestro Dios. Si tú de verdad crees en este Dios, entonces Dios te manda a decir, oye, alíñate, alíñate, alíñate. Cuando ellos ayunaron, ¿qué es lo que hizo Dios? Se arrepintió, dice, se arrepintió y no pasó nada. Ahora, para los predicadores, y voy a cerrar con esto. Para los predicadores, hay muchos que cuando dan el mensaje se preocupan porque Dios trate de cumplir. Ese es trabajo de Dios. Ese es trabajo de Dios. Yo doy la palabra, si usted lo cree, va a pasar algo. Pero si usted no lo cree, no va a pasar. Porque si no pasó en Jesús, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si usted lo cree, va a pasar algo. Pero si usted no lo cree, no va a pasar nada. Ellos creyeron la palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios se arrepintió. ¿Qué es lo que hizo el predicador? Se molestó. Porque a veces el predicador quiere que Dios castigue. ¿Qué pasó con Jonás? Dice la palabra que después Jonás le dijo a Dios, estoy enojado. Y dijo yo, ¿por qué? Porque para esa gracia mejor me hubiese quedado allá mismo. Y dice la palabra que salió de la ciudad y se sentó, ¿verdad?, a ver qué es lo que pasaba. Porque estaba esperando que pasara. Olvídate de eso.
Olvídate que de preocuparte por si pasa o no pasa. El deber de un predicador es dar la palabra. Lo demás lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Si va a sanar, Dios sana. Si va a destruir, Dios, que sea Él. Pero ¿qué va si tú te arrepientes? O si la persona se arrepiente. ¿Cómo yo voy a decir, oye, pero entonces, ¿para qué fui? Mi deber es ir, sea que suceda, sea que no suceda. Yo soy un servidor de Dios, yo traigo la palabra de Dios. Si lo recibe, si lo cree, algo va a pasar. Jonás dice que se sentó de lejos a ver qué es lo que sucedía. Y como no sucedía nada, se enojó. Y todavía vino Dios y dice que él hizo una enramada y Dios le hizo crecer, ¿cómo se llama? Una calabacera. Yo no sé cuántos conocen la calabaza, que es como el chayote, son guías, ¿verdad? Entonces le hizo una sombra y estaba muy feliz por la sombra. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te da sombra, pero no reniegues porque te va a mandar el gusano también. Dice, porque Él es el que da y Él es el que quita. O sea, te ser agradecido con nuestro Dios. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te hace enramada en el desierto, Dios te da sombra en el desierto. Eso es lo que es nuestro Dios. Jonás en la humanidad, él no entendía, como todos nosotros, ¿verdad? No entendemos, a veces nos volvemos como ese niño rebelde, ¿verdad? Cuando Jonás, dice la palabra que Dios le hizo la enramada por un día y al siguiente día dice que Dios mismo mandó el gusano para que le comiera todas las hojas y quedó pelado de nuevo. Quedó pelado de nuevo. Le dice que Dios le dijo, ¿te enojas por la calabacera? Le dijo, sí, y hasta la muerte. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. A los de las redes sociales les bendecimos en el nombre de Jesús. Sean benditos de Jehová, benditos de Jehová. Entiendan el mensaje, entiendan lo que Dios manda a decir. No mires el hombre, mira a Jehová Dios a través de un hombre. En el nombre de Jesús.